diciendo, a ver si se ve la cosa. A ver. Vamos a ponerlo por acá arriba, no molesta. O acá. Bueno. ¿Ven el recuadrito del Power? ¿Se ve? Sí. No, profe, no se está viendo para mí. Se Pero fue. no se fue. No, se ve solo el nombre, tu nombre. Se ve el Está fondo. bien. Se ve al fondo. Exacto. Eso es lo que quería. Listo. Ahora Bien, arranca. bien. Un poco de suspenso, che. Bueno. Entonces, ¿en qué quedamos en la clase pasada? Antes que todo, ¿pudieron conseguir el material de lectura? No les pregunté eso. Yo arranqué de una y no les pregunté. ¿Pudieron ir consiguiéndolo? ¿Leyeron lo que vimos la clase pasada? Sí, yo ¿Sí? sí. ¿Todos, la mayoría? Bueno. Sí, profe. Sí. Sí, bueno. Sí, profe. Bueno, así ahora que ya lo tienen, me van siguiendo en lo que yo voy explicando, van completando al lado, van marcando con un fibrón flúor, como a ustedes más les guste. Entonces ya tienen una guía, no están así en el aire como estábamos en la clase anterior. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Pudimos llegar a analizar cuál era la naturaleza de la contabilidad. Ay, esperen que voy a tener que salir para admitir a alguien. ¿Se dejó de ver? Sí, ¿no? Ahí volvió. ¿Volvió? Bueno. Entonces, vimos de la naturaleza de la contabilidad. Habíamos llegado a una conclusión de que era una ciencia dentro de la clasificación de las ciencias. Habíamos dicho que no era formal como la matemática, la lógica, sino que era una ciencia fáctica y dentro de la fáctica del tipo social. Y a su vez que podíamos decir que se trataba de una ciencia aplicada. Y también vimos que como buena ciencia se vinculaba con otras ciencias. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Qué vamos a ver hoy? Siguiendo con esto, porque está estrechamente vinculado con esa conclusión a la que arribamos, es la historia de la contabilidad. Porque para comprender esa conclusión de que la contabilidad es una ciencia, cuáles eran sus objetivos y por qué tenía esas relaciones con esas otras disciplinas, es que tenemos que revisar su historia. Y no solo nos sirve para saber cómo llegamos a hoy a lo que es la contabilidad, sino que conocer la historia de algo. Sí. Hay un chico que quiere entrar a la clase. Bueno, esperen que salgo. Ahí está, ahí lo metí. Bueno, ahí está. Bueno, esperen que vuelvo a la pantalla. Esperen. Entonces, ese conocimiento de la historia nos permite saber cómo llegamos a hoy y nos permite proyectarnos hacia dónde está yendo la contabilidad, ¿no? Por eso decimos, qué aburrido de la historia, pero bueno, para algo nos sirve y es en ese sentido que lo debemos tomar. Entonces, arranquemos. En la evolución de la contabilidad se fueron generando a través del tiempo y vinculado al contexto social y cultural y económico, diferentes pensamientos sobre la contabilidad, diferentes corrientes, doctrinas, paradigmas después, vamos a ver, que se fueron generando. Y en esta asignatura nosotros tomamos para dividir esa historia en periodos
una clasificación que hace Alberto Arévalo. Él divide la historia de la contabilidad, como ustedes habrán visto en el material, en distintos periodos de tiempo. Arranca desde la más lejana antigüedad que nosotros nos podemos imaginar. Ya se encuentran vestigios de que el hombre hizo uso de la contabilidad. Pero esas primeras anotaciones que podemos encontrar en la historia, obviamente eran muy simples, muy rudimentarias. Y con el transcurso del tiempo, a medida que fueron creciendo las organizaciones económicas y se fueron desarrollando nuevos instrumentos, el surgimiento de la moneda, del crédito, etcétera, etcétera, se llega a complejizar de tal forma que es lo que conocemos hoy en día como contabilidad. Entonces, arrancando desde los primeros indicios que datan de la antigüedad, hasta aproximadamente, porque no hay una fecha exacta donde podemos decir, hasta tal día, tal año, hasta ahí llega el periodo tal. No, siempre el fin de un periodo se superpone con los inicios del siguiente, ¿no? Pero aproximadamente se dice que llega hasta principios del siglo XIII. Este primer periodo, que Arévalo lo denomina del arte empírico, ¿por qué se caracterizó? Y arranquemos por descomponer el nombre ese que le dieron, arte empírico. Arte, habíamos visto justamente la clase pasada, que significa saber hacer algo. Y empírico es ese saber hacer, es según la experiencia. O sea, se pasaba de una generación a otra ese saber hacer. De la práctica surgía. Entonces, lo que se conocía sobre los temas contables surgía de la experiencia. Y esos primeros registros que se encontraron, por ejemplo, ahí en el libro les ponen la foto que yo se las reproduje acá, de una tabla donde marcaban símbolos que le permitían llevar el control de lo que era la hacienda pública, o sea, los recursos y gastos del Estado. Pero, ¿cuáles eran los principales problemas en la antigüedad con los que se encontraban? ¿Dónde registrar las cosas? Porque no había una computadora como hoy en día, que todo informatizado, sino que se valían de los medios de que podían, como en este caso era una tabla de arcilla que la mojaban, iban imprimiendo esos símbolos como podían, con un palo, con un hierro, y así iban haciendo marquitas que a ellos les significaban que esa marca era un determinado bien o un determinado crédito que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, no tenían mucho dónde registrar, ni tampoco con qué hacerlo. Y otro factor fundamental con que no se disponía en la antigüedad era de los números, porque el sistema numérico, después vamos a ver, que surge a posterioridad. Pasa un tiempo de acá que surjan los números. Pero pese a eso, existía el comercio. Y ese comercio obligaba a la gente a llevar cuenta de sus bienes para un control. Entonces, así la contabilidad se ve que surge en esos primeros tiempos con una finalidad netamente de control, para contar. Y bueno, ejemplos que se encontraron de cómo se llevaba la contabilidad en la antigüedad, ahí les menciono que en Egipto, ¿quiénes eran los que se ocupaban de llevarla? Y los escribas de los templos, que eran los encargados de llevar las cuentas de los faraones. Después en Asiria eran los precursores de las operaciones bancarias, eso también llevaban contabilidad.
En Fenicia, que eran los comerciantes por excelencia de la antigüedad, se encontraron ya que llevaban libros de contabilidad. En Grecia arrancaron con algo parecido a un ábaco que lo terminaron perfeccionando los romanos y eso le permitía contar. Y ahí aparecen los primeros libros contables, que ahí está el nombre, que era una especie de un borrador donde se asentaban las anotaciones y posteriormente como se mayorizaban, vamos a decir, se pasaban a otro libro con su debe y con su crédito. Luego, dice ahí en la teoría que tienen ustedes, se produce la caída del Imperio Romano, y eso medio que decayó el comercio de la época. Y como la contabilidad surge estrechamente ligada a ese desarrollo comercial, cuando cae el comercio, cae el desarrollo de la contabilidad, ¿no? Pero igualmente sigue avanzando con el correr del tiempo. Y es así que aparece, que se dice que fueron los árabes, pero otros dicen que fueron los indios, bueno, ahí está la cosa, que hicieron en uno de los aportes más importantes que significó un desarrollo terrible en lo que era la contabilidad, porque aparecieron los números. La herramienta que le permitió a la contabilidad, ahora sí, ponerle una cantidad a eso que contaba y controlaba. Después les menciona que vuelve a surgir el comercio, principalmente ya internacional, donde Occidente con Oriente intercambiaban sus productos y hay un incipiente capitalismo que también produjo un fuerte desarrollo en la contabilidad. ¿Qué pasaba en América? Porque esto es más bien Europa. Bueno, en América se encuentran vestigios de la contabilidad en lo que eran las civilizaciones más avanzadas que existieron acá, que eran los incas, los aztecas, los mayas. Por ejemplo, los aztecas hacían unos dibujos que con ellos representaban, llevaban control de sus cuentas. Y los incas llevaban ese sistema que ahí les puse, uno viene en colores porque en el libro está blanco y negro, que eran los quipus, que representaba cada cuerda un producto y los nudos que iban haciendo en cada una de las cuentas era la cantidad que tenían de ese producto. O sea que cada uno, a su modo, con los medios de los cuales disponían, llevaban su contabilidad, llevaban cuenta y razón de sus operaciones y de los bienes de los cuales disponían. Entonces, después de este periodo, Arévalo dice que pasamos a otro que se llama de la divulgación del arte. Pero, no obstante, hay ciertos autores que consideran que antes de ese periodo hay como uno intermedio, uno chiquitito, vamos a decir, que es entre el siglo XIII y el XIV, que dice que es el periodo de génesis y aparición del método de la partida doble. Génesis, o sea, nacimiento de ese método. Y la partida doble, que ustedes si se acuerdan la clase pasada, ya la mencionamos, es un método de registración en el que se basa la contabilidad en todas las partes del mundo, el debe y el haber, ¿no? Entonces, surge esa partida doble, ese método de llevar las registraciones, y se encontraron vestigios de ese método en Italia. Ahí dice, donde unos cartularios que se encuentran en un museo, obviamente, hay
llevaban la contabilidad del Estado y también se encontró vestigios de que la contabilidad de una empresa privada también había ya aplicado el método de la partida doble. Entonces, este método que comienza a ser empleado era solo conocido, digamos, por donde surge, ahí en Italia. Entonces, un hecho muy trascendente fue la invención de la imprenta en el año 1440. ¿Y qué permitió que surja la imprenta? Que un franciscano, que es muy famoso, que se lo considera como el padre de nuestra profesión, la contabilidad, en 1494 publica un libro, el Tratado de la Suma de Aritmética, y está el nombre en italiano, donde en uno de los capítulos expresamente resume, o sea, sistematiza todas las reglas en que se basa el método de la partida doble. Con ese libro y con la aparición de la imprenta, ahí ya nos metemos en ese periodo que se llama de divulgación del arte. O sea que el método de la partida doble, lo que se hace es, se extiende, se difunde por toda Europa e incluso llega a América cuando se produce la colonización, que los españoles vienen acá, y ellos llevaban los libros, su contabilidad, a través de ese método. Entonces dice, si sistematiza lo de Pacioli, se comienzan a divulgar sus trabajos de la partida doble por todo el mundo. Y ya se convierte en algo de aplicación universal. De allí el nombre de este periodo, divulgación del arte, de ese saber hacer. También en este periodo, no solo los italianos se destacaron por ser los inventores de la partida, sino también los franceses, dice que se le debe el hecho de haber inventado el tema de los libros y los registros contables. Un personaje muy famoso, que por ahí se los mencionan, es de Grange, que en 1795 publica un libro que se llama precisamente La Teneduría de Libros. Y ya en aquel entonces creó una especie de diario mayor. Así que miren qué adelantado que era esta gente que ya habían inventado eso. Entonces, hasta ahí ya tenemos el método de la partida doble que se inventó y se dio a conocer a todo el mundo, y ya habían aparecido lo que eran los libros contables, donde asentar las operaciones. Ya miren cómo avanzó desde la piedra que tallábamos hasta ya tener libros, números con que expresar la información. Ya estamos re bien a esta altura. Y posterior a este periodo viene el que se llama el periodo crítico científico. Y como su nombre lo indica más o menos, científico, nos está dando indicios de que en este periodo a la contabilidad se la empieza a tratar no ya como un arte, como una técnica, sino ya como una ciencia. Esta gente de esta época lo que hizo fue ocuparse de estudiar la contabilidad en lo que hace a sus fundamentos conceptuales, en qué estaba basado ese arte. Hubo un gran desarrollo de todo el conocimiento contable. Entonces, en ese periodo surge lo que se le dio por llamar la doctrina europea continental, que eran la mayoría todos italianos, hay también algunos franceses metidos ahí. Entonces, ¿hay alguien que escribió o se quiere unir?
Esperen. ¿Alguien me puede decir que abra el micrófono si hay alguien que se quiere unir? Porque si no, no saco la diapositiva. Bueno, esperen. No, me parece que no, profe. Bueno, esperen. Que salgo de acá porque si no, no quiero que se pierda la... No se quiere unir. No. Ah, sí, Brunella. Ahí se unió. Bueno. Perdón el resto que interrumpí, pero... Bueno, esperen, vamos de vuelta. Ay, me perdí. Vamos a pasar. Estábamos por el crítico científico. Bueno. Entonces, en este periodo surge esta doctrina, que le dieron ese nombre europeo continental, y adentro de esa doctrina surgen 5 escuelas, que en el orden que están allí es como se sucedieron cronológicamente en el tiempo. Esto suele ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las escuelas? ¿Qué trata la escuela tal? ¿Cuál fue su objetivo? Así que bueno, es medio hincha, pero hay que aprendérselo. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, estas escuelas. La primera escuela que surge dentro de esta doctrina científica fue la del cuentismo. Ya el nombre nos da indicio de qué. ¿De qué se va a ocupar el cuentismo? ¿Qué le va a importar? A ver. Contar. Contar a través de cuentas. Cuentas. ¿Estamos? Entonces usted, medio por una regla de asociación del nombre. Entonces, para esta escuela, la contabilidad es la ciencia de las cuentas. Dice que tuvo un gran desarrollo en Francia. Su mayor representante fue este hombre que nombramos antes, el de Grange, que inventó una teoría de 5 cuentas principales. O sea que con esas 5 cuentas, este señor se ve que se las arreglaba para llevar toda la contabilidad. Mercadería, dinero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ganancias y pérdidas. ¿Estamos? Entonces, después de esa escuela, surge la otra, que es la jurídico-personalista. Donde acá, no solo porque cada una de estas no es que elimina la anterior, dice, ah, no, la mía es mejor. No, al contrario, va sumando a la que le precede desarrollos teóricos que la complementan. Entonces, esta jurídico personalista no solo utiliza las cuentas que inventó la anterior, sino lo que ahora hace es personalizar esas cuentas. Porque hasta ahora esas cuentas no intervenían quién eran los deudores, quién eran los acreedores. Entonces de allí el nombre que recibe la escuela, personalista. Personaliza las cuentas. Uno de los que les mencionan como los mayores exponentes es Zerboni. Dice que introduce el concepto jurídico, que las cuentas representan derechos y obligaciones, que hasta ahora eso no lo habían tenido en cuenta. Y bueno, después de eso surge la escuela del controlismo, que junto con la del hacendalismo dicen que tienen un enfoque netamente económico. ¿Y por qué será? Porque, bueno, el controlismo, para ellos, la contabilidad es la ciencia del control económico del ente. Que estaba estrechamente la contabilidad vinculada con la administración, dado que como la administración comprende la gestión del ente, la dirección y el control, del control precisamente se va a ocupar la contabilidad.
uno de los representantes fundamentales es un tal Vesta, porque por ahí les preguntan quién es uno de los... Bueno, entonces, remárquense en el nombre de los que más representan a cada una de las escuelas. Y la otra escuela que le sigue, que también tiene un enfoque económico, de control económico, es la que se llama hacendalismo o haciendalismo. Y arranquemos por decir, bueno, ¿y qué es una hacienda? Una hacienda se dice que es la suma de un sujeto que tiene un patrimonio, o sea, persona más patrimonio igual hacienda. Y esas haciendas tienen una vida económica, administrativa, que hay que controlar. ¿Estamos? Entonces, de eso se ocupa básicamente esta escuela. Representantes, un tal Rossi y Zappa, son los que más desarrollan en esta escuela. Y la última es la patrimonialista, que esa vendría a ser la escuela de la cual deriva hoy en día la rama de nuestra contabilidad patrimonial. Entonces, para esta, la contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio. ¿Para qué? Para su gobierno por parte del ente. O sea, para que el ente tenga el control de ese patrimonio. Representante, un tal Masi, otro creo que no menciona. Entonces, todas estas escuelas generaron, lo que ahí dice, una importante evolución en el conocimiento contable. Profundo análisis teórico. Pero ¿qué pasaba? Le daban mucha más importancia a lo teórico, pero cuando se presentaba algún problema en la práctica, medio que hacían agua. Entonces, es allí que sigue evolucionando la contabilidad y se pasa al periodo siguiente, que es el periodo normativo. Que también, como el nombre lo está diciendo, este periodo se caracterizó por la necesidad de que se comiencen a elaborar y difundir normas en materia contable. ¿Y por qué surge esta necesidad? Siempre vinculado al contexto, ¿no?, político, económico y social que se vivía en esa época. ¿Y qué pasaba? Y bueno, ahí pasó de todo en ese periodo. Arrancamos con la Primera Guerra Mundial, que, como sabrán ustedes cuando estudiaron historia en la escuela, eso produjo una devastación de los sistemas económicos de los países involucrados y que repercute en todo el resto del mundo, ¿verdad? Inflación, los sistemas productivos destruidos, no tenían dinero, no tenían nada. Entonces, Estados Unidos, que estaba lejos de esa guerra, se convierte y surge como un polo económico, brindándole crédito, financiación a esos países para que se reconstruyan después de la guerra. El dólar pasa a ser la principal moneda de cambio y se amplían los negocios a nivel internacional, ¿no? Todo esto comienza a hacer que surja la necesidad de que se dicten normas contables, o sea, reglas de cómo resolver esos problemas que surgían en la práctica y que el periodo normativo que había el crítico científico que se había ocupado tanto de estudiar la teoría, no le encontraba solución cuando surgía un problema. Entonces, acá se comienzan a dictar y es Estados Unidos
donde se encuentran las primeras regulaciones contables a través de lo que se llamó la escuela anglosajona. A la contabilidad se la ve como una técnica en esta escuela. ¿Qué pasó? En el año 29-30, ese auge que tenía Estados Unidos, donde el comercio era tan importante para él, la gente comenzó a ver de pedir préstamos a los bancos, pero ese dinero que pedía prestado, en vez de utilizarlo en sus empresas para generar capital productivo, digamos, para invertirlo, para generar más trabajo, más producción, lo volcaron a la especulación. Iban a la bolsa de valores de Estados Unidos, compraba acciones y pensaban que esas acciones, si subían de valor, iban a ganar. Bueno, por un tiempo resultó eso, pero las acciones son muy volátiles. Un día se gana, otro día se pierde, y eso fue lo que pasó en la gran crisis que se produce en el 29 y 30. La cotización de las acciones cae abruptamente, la gente que había comprado esas acciones pierde todo, y esa plata que había pedido al banco para comprar las acciones no la puede devolver. Quiebra el sistema bancario y bueno, quiebra toda la economía, hay un desempleo terrible. Entonces, ahí se dieron cuenta la falta que había de regulaciones en materia contable, porque esas empresas que cotizaban las acciones en la bolsa elaboraban su información sin ningún tipo de norma contable, o sea que cada una mostraba medio lo que cada una quería mostrar. No había una regla que los obligara a elaborar esa información de una determinada manera. Después que pasó semejante desastre, dijeron no, acá hay que establecer reglas obligatorias comunes a todos. Y allí es que empieza la gran emisión de normas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Comienzan a aparecer lo que se llaman las normas internacionales de contabilidad, que algunos países las adoptaron directamente y otras adecuaron las suyas propias a esas normas internacionales. ¿Qué pasa en Argentina con este periodo normativo? Acá se hacía algo, no se hacía nada. Y acá recién fue a partir de los años 60, donde se comienzan también a dictar normas contables. Y dice que el periodo normativo, en lo que es Argentina, lo podemos dividir a su vez en 3 subperiodos. Un primer periodo que va hasta los años 60 y que se le llama pre-reglamentarista, porque no había un dictado de normas bajo ese nombre precisamente, sino que eran disposiciones así de tipo general que recibían el nombre de pronunciamientos. Ya en una segunda etapa, donde surgen los colegios de graduados en ciencias económicas, que son aquellos que después, vamos a verlo, reúnen a todos los profesionales de materia económica, contadores, administradores, licenciados en economía, que la afiliación a ese colegio es voluntaria, pero estos colegios, entre las funciones que desempeñan, está la de emitir las normas contables en aquella época. Pero todavía no se llamaban normas contables. Los colegios estos emitían lo que se llamaban dictámenes regulatorios.
Y se menciona como un hecho bastante importante una asamblea que se llevó a cabo a nivel nacional de todos los graduados en ciencias económicas en el año 69, donde se transcribe lo resuelto en esa asamblea y se fijan unos que llegaron a constituir como la primer norma contable argentina, se la llamó, y eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Allí está abreviado. Que eran, si mal no recuerdo, 13 principios, creo, que más o menos decían cómo llevar a cabo la labor contable. Y por último, pasamos al tercer subperiodo de este periodo normativo en la Argentina, donde acá los que se ocupan de emitir las normas contables ya no son los colegios, sino los consejos profesionales. Los consejos, a diferencia de los colegios, estos sí es de afiliación obligatoria por parte de los profesionales. ¿Y por qué es obligatoria? Porque todo aquel que quiera ejercer la profesión de manera independiente debe matricularse en ese consejo. Porque el consejo, entre muchas de las funciones que cumple, es ejercer el poder de policía sobre los profesionales. O sea que si se portan mal, los sancionan. ¿Estamos? Entonces, estos consejos son los que a partir de este tercer periodo, los que, ahí dice la década del 70, son los que emiten las normas contables, que reciben el nombre de resoluciones técnicas. Y esas son las normas que hasta hoy en día son las que debemos aplicar de manera obligatoria para la confección de los estados contables, para su revisión. ¿Estamos? Entonces, creo que hay un ejercicio donde les menciona, esperen que lo busco, en la parte de la práctica, actividad número... Sí, decime. Hay una alumna que quiere que la acepte. Bueno, entonces esperen que salgo. Acuérdense en dónde quedamos. Bueno, Valentina. Ahí estamos. Bueno, esperen, ahí está. Y presentar desde la actual. Bueno, en el cuadernillo de la práctica, página 13, actividad número 9, dice, esquematice la evolución de la normativa contable en Argentina. Así que si quisieran resolver esa actividad, les serviría esto que yo les puse acá. Esquematizar lo pueden hacer a través de una línea de tiempo, con un mapa conceptual, como a ustedes más les guste. Bueno, entonces, ¿cuál nos queda en la historia de la contabilidad? El último de los periodos, ¿verdad? Que más o menos podemos situarlo a fines del siglo XX. Y ese es el periodo en que nos encontramos hoy en día. Arranca desde allí hasta hoy. Y se recibe el nombre de periodo contemporáneo. ¿Y por qué se caracteriza? Y bueno, ya pasamos la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, que también produjo una devastación, pero ya más que la primera, porque acá hubo muchos más países involucrados, se involucró Estados Unidos, bueno, fue un desastre total. Entonces la economía mundial ya quedó más resentida, hubo mucha crisis social. Entonces en la década del 60 se comienza a sensibilizar más la población a raíz de todo lo que habían sufrido con estas dos guerras. Entonces comienzan a surgir conceptos nuevos que demandan a la contabilidad otras cosas más allá del mero control y la mera búsqueda de un fin de lucro.
Dice que la contabilidad debe servir a otros fines donde se tenga en cuenta el contexto, no solo económico, sino social, político, cultural y, más recientemente, el medio ambiente. Entonces, ya con todos estos antecedentes, viene este periodo contemporáneo que encima se le suman que la economía se comienza a globalizar. O sea, que todos pueden comercializar con todos, gracias al desarrollo de la tecnología, de la información, de la apertura de los mercados. No está circunscripto el comercio a una región, sino que se puede ir a otro país y hacer transacciones económicas. Entonces, todos estos cambios hacen que se le exija a la contabilidad que esas normas contables que antes se dictaban más localistas para aplicarlas a un país determinado, se le dice que ya que el comercio es mundial, que las normas sean generales, más mundiales. Entonces ese proceso es lo que recibe el nombre de armonización de las normas contables. Para que así esos mercados ya mundiales, la información contable que se brinda en los mismos y las decisiones que se tomen en base a esa información, esté confeccionada esa información con las mismas normas para todos los países por igual. No se busca que sean exactamente las mismas a todos, pero que sean bastante semejantes las reglas del juego, ¿no? Por eso de allí la palabra armonizar. Poner en concordancia. Y bueno, en Argentina, las empresas que cotizan en la bolsa, es obligación que presenten su información contable ya según las normas internacionales. El resto todavía los pueden seguir haciendo con las normas de acá. Pero ya las normas de acá tienen su adaptación a las normas internacionales. Entonces, creo que de la historia no quedó más nada por contar. Obviamente que hay mucho más relato en esto que tan sintéticamente les quise expresar yo a través de este PowerPoint. ¿Les quedó alguna duda? ¿Les gustó? ¿Les pareció un poco más entretenido, digamos? ¿Qué tal les resultó? Bastante claro. ¿Se entendió un poco más? Sí, con el PowerPoint es más sencillo. Y con la línea de tiempo, siempre que hay... Miren, todavía hay gente que se sigue agregando. Así que lástima, se perdieron toda la línea de tiempo. Bueno. Leyéndolo con el apunte, profe, se entiende Sí. mucho mejor. Sí, sí, seguro. Esa que yo les paso, ustedes complementenlo, agreguen cosas, todo lo que quieran. Pero básicamente yo siempre trato de resumirles lo que tienen que prestarle atención y que después le pueden llegar a preguntar puntualmente en el examen. Okay. Pero después, como dice, el conocimiento no daña. ¿Estamos? Bueno. Esperen que tome un poco de agua. Entonces, hasta acá vamos bien entonces. ¿Cuál es el próximo tema que sigue y que está vinculado estrechamente a esta historia de la contabilidad? Esperen, que está lento este. Y bueno, ya vimos cómo fue evolucionando la contabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, en esta historia de la contabilidad,
dice que se pueden identificar lo que se llaman distintos paradigmas. O sea, resumir esta historia en 3 grandes grupos. ¿Y qué es un paradigma? Empecemos por eso, ¿no? Ahí dice que un paradigma es un conjunto de prácticas que definen a una disciplina científica, en nuestro caso la contabilidad, durante un determinado periodo de tiempo. O sea, la contabilidad durante X cantidad de tiempo, cómo actuó, cómo se desempeñó en ese periodo. Y cuáles fueron sus objetivos, a quién estaba destinada. Eso es básicamente el paradigma. ¿Y cuántos son, en cuánto se agruparon esas prácticas en lo que es la historia de la contabilidad? Fundamentalmente se pueden identificar 3 grandes paradigmas, 3 grandes grupos de objetivos de la información contable. Esos paradigmas son, el primero, porque van en orden de cómo aparecieron en el tiempo, se lo llamó control o legalista. El segundo, verdad económica única. Y por último, y el más actual y el vigente en nuestro día, utilidad de los usuarios. Entonces, si hacemos un paralelismo entre lo que vimos todos los periodos en la historia de la contabilidad y estos paradigmas, podemos decir que abarca cada uno aproximadamente, ¿eh? Entonces, el del control estaría incluyendo el del arte empírico, el de la aparición de la partida doble, divulgación del arte y el crítico científico. Hasta allí, la contabilidad se basó fundamentalmente en el control. Después, cuando empezaron a surgir todas las regulaciones contables, las normas, el objetivo más bien de la contabilidad ya pasó a ser el de buscar una verdad económica única. Y por último, en la época contemporánea, es el que surgió como utilidad de los usuarios. Y ahora vamos a verlo en paralelo a estos 3 para entenderlo un poco mejor. Y para eso vamos a distinguirlos en función de sus objetivos y en función de los usuarios. Este cuadrito les va a servir para resolver la actividad número 5 de la práctica, página 12, donde les dicen, complete el siguiente cuadro, y ahí les dice, del control legalista, verdad económica, objetivo de la contabilidad, destinatario de la información contable. ¿Lo están viendo? ¿Lo buscaron? ¿Lo que tienen el material? Bueno. Sí. Podrían ahí, con completar tranquilamente ustedes y ya tienen esa actividad resuelta. Perdón, profe, ¿qué sí, actividades? Es la 5, página 12. Gracias. De la práctica. Entonces, primer paradigma. En este paradigma, el objetivo de la contabilidad, ¿en qué consistía básicamente? Y bueno, como el nombre nos está indicando, la contabilidad tenía como principal objetivo dar cuenta al propietario de la empresa de su situación patrimonial. Entonces, la función de la contabilidad era el registro. Contar, calcular y registrar cuánto tengo. De allí el nombre de control o legalista. Y también legal
porque se tenía muy en cuenta todo lo que eran los aspectos formales de los libros contables y de la documentación, para que sirviera como elemento de prueba ante un litigio. De allí que le pusieron también legalista. ¿A quién estaba fundamentalmente destinada esta información contable? Obviamente a los propietarios. O sea, ¿qué se elaboraba? Teniendo nada más en mente a ese propietario de la empresa, como que al resto de los usuarios no le daban importancia, como si no existiera otro interesado. Nada más el dueño. Entonces, con el correr del tiempo, se dieron cuenta que había otros interesados y había otra cosa más que podía hacer la contabilidad, más allá de solamente controlar y contar. Y es así que surge el paradigma de lo que se llama la verdad económica única. Y este paradigma surge también a consecuencia de esa situación imperante que había en ese momento, con las guerras mundiales, con la inflación que se había desatado, la crisis del 29, donde la contabilidad, que nada más venía contando, le dice, bueno, pero nosotros necesitamos una contabilidad más amplia, que nos diga no solo cuánto tengo, sino que empiece a medir el beneficio de las empresas, lo que se llama el capital de trabajo, o sea, un capital que se invierte y que se amplía gracias a ese resultado reinvertido. Entonces se van como aplicando principios de la teoría económica, de allí el nombre, verdad económica única. Y todo se hace bajo una óptica económica. Al igual que les dije antes, un paradigma no destierra o anula el anterior, sino que le suma al otro cosas nuevas que lo enriquecen. Entonces, acá el usuario de esa información contable se dieron cuenta que no solo era el propietario de la empresa, sino también, además del propietario, estaban los gerentes, o sea, aquellos que se ocupan de dirigir la empresa, de que la empresa vaya por el camino que le permita alcanzar los objetivos a la organización. Ese de allí el nombre de gerente, gerencia en la empresa. Y ya se empezaron a dar cuenta que los acreedores, o sea, aquellos a los cuales la empresa le debe dinero, también pueden estar interesados en la información contable. Y obviamente que van a estar interesados. Entonces ya la información se comienza a elaborar teniendo en cuenta a estos dos nuevos usuarios. Llegamos hasta los tiempos contemporáneos, hoy, y dijeron, bueno, pero aparte de todo esto, de controlar, de calcular el beneficio y de tener en cuenta a esos tres usuarios, vamos a decir, la contabilidad se dieron cuenta, por eso de la sociedad más sensibilizada, por el medio ambiente, por todo eso que habíamos dicho, el surgimiento de lo que se llama la responsabilidad social empresaria. Entonces dijeron que la contabilidad se tenía que ocupar de suministrar información que sea de la mayor utilidad posible para que los usuarios de la misma pudieran tomar las mejores decisiones. De allí el nombre, utilidad para los usuarios. ¿Y qué usuarios eran los que la iban a usar? Los propietarios, los gerentes y acreedores, y ahora se sumaron los inversionistas,
o sea, aquellos que están interesados en invertir, comprando acciones, lo que sea en la sociedad. Los empleados también pueden estar interesados porque les interesa saber su estabilidad en su puesto de trabajo, la continuidad de la empresa para la cual trabajan. Los clientes que le compran a la empresa para saber, por ejemplo, si le van a seguir suministrando un determinado tipo de producto. Los analistas financieros, los bancos, el Estado, o sea, si sumamos todo esto, nos estamos dando cuenta que los usuarios para este paradigma es la sociedad entera. Se amplía completamente el concepto de usuario y pasan a ser todos por completo. Entonces, allí está la comparación de esos tres paradigmas y dice, bueno, este último, que es el paradigma de la utilidad de los usuarios, ¿qué se podría decir que produjo? Y bueno, lo que ya vimos, la evolución del concepto de usuario. A los tradicionales que teníamos como usuario, propietarios, gerentes y acreedores, se le agregan otros. Después, otra de las consecuencias es el objetivo que persigue la información contable. No solo el control del patrimonio y el beneficio, sino también ya se busca, a través de esa información, la posibilidad de hacer proyecciones a futuro. ¿Cuánto va a ganar la empresa? ¿No? Hacer un presupuesto de recursos. Después otra discusión dice requisitos que debe cumplir la información. Porque si nosotros decimos que la información ha de ser útil para que con ella se tomen decisiones, entonces debe ser confeccionada de tal manera que precisamente resulte útil, cumpliendo determinados requisitos. Después, otra de las consecuencias es que se le exige a las empresas elaborar más información. Antes nada más debían presentar el balance general, que vendría a ser el estado de situación patrimonial. Ahora se le pide que presente, aparte, el de evolución del patrimonio neto, el de origen y aplicación de fondos, el de un flujo de fondos proyectado, el balance social, etcétera, etcétera. Y por último, otra de las consecuencias de este paradigma es que se afirmaría el carácter científico de la contabilidad. Y con ello, al decir que la contabilidad es una ciencia, va a haber tantos objetivos y por cada uno de ellos va a ser necesario construir un sistema contable adecuado para alcanzar cada uno de esos objetivos. Así que bueno, esta sería la parte que termina de complementar lo que es la evolución histórica de la contabilidad. Ya la vimos con los periodos históricos y a qué corresponderían en cuanto a paradigma cada uno de esos periodos. Ya la vimos completa. Así que creo que de la historia ya no la vamos a volver a ver, pero volver a ver así tan minuciosamente, porque cuando desarrollemos, creo que en el capítulo 3, el tema del método de la partida doble, vamos a volver a recordar cuándo surgió, cómo fue la cosa, ¿no? Así que siempre retomamos los temas, le encontramos una hilvanación, un punto de conexión, ¿no? No son temas así que caen como un extraterrestre de la nada. Siempre el conocimiento que se une a otro que ya sabemos es lo que
permite que se construya un conocimiento significativo, dicen, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Lo entendieron? ¿Les quedó alguna duda? Bien. No, bien, profe. Bueno, hoy están más callados, ya se ve que ya Re bien, profe. la teoría los Diferente. apabulló. Y ahora ni se imaginan los conceptos que vienen de teoría, así que bueno, despiértense un poco más, que ya falta como lo más grosso en tema de conceptos, pero ya pasado esto, ya lo otro es mucho más ameno, se los puedo asegurar. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al punto 3. Ustedes me van siguiendo en el material de teoría, van marcando lo que vamos viendo, porque yo me olvidé de decirle las páginas. La historia estaba en el 13. Los paradigmas en la 22. Y lo que vamos a ver ahora está en la 24. Profe, disculpe. Gabriela tiene el micrófono abierto y hace eco. Perdón. Gracias. Ahí estamos. Profe, una pregunta. No Sí, sé si Alda. a alguien más le está pasando que se Sí. se me corta la clase. ¿Se te queda como detenida la imagen? No, como que se sale de la clase y tengo que volver a unirme. Ay. Eso porque Debe ser problema del internet de sí, ella. es problema de internet, Aldana. Lamentablemente, a mí me ha pasado también, y es del internet, cuando se te cae. Así que, bueno, Bueno, gracias. vos pegame el grito o escribí en el chat, así si te tengo que aceptar, ¿estamos? Porque yo cuando presento no los Bueno, puedo ver, profe. así no te perdés nada. Bueno, Bueno, acá me están grabando. Bueno, voy a reclamar derecho de autor, me parece acá. Bueno, estamos. Bueno, ahora pasemos a lo que es el tema este, que dice concepto de teoría contable, teoría general de la contabilidad, distintos segmentos contables. Bueno, vamos a ir por parte, desmenuzando que cada una de estas cosas, porque no es fácil. Así que bueno, vamos a ir a mi cuadrito dichoso, a ver si les resulta un poco más entendible de qué se trata todo esto. ¿Ya les aparece el fondo gris? Sí, profe. Sí, profe. Aparece. Sí. Bueno, está. Bueno, ahí arrancamos, ¿no? Presten atención. Bueno, entonces, ¿qué habíamos concluido? Era un supuesto, ¿no? De que la contabilidad era una ciencia, ¿verdad? Cuando dijimos, ¿y cuál es la naturaleza de la contabilidad? ¿Un arte, una técnica, una ciencia, una tecnología? No, habíamos dicho que llegábamos al supuesto que era una ciencia. Entonces, si era una ciencia, ¿y cómo definimos la ciencia? En una de las primeras diapositivas, ¿se acuerdan qué era? Si tendría que definir ciencia, ¿por qué el hombre recurre a elaborar una ciencia? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Era cortito. Para conocer el mundo que lo rodea. Exactamente. El hombre, en su afán por comprender y conocer el mundo que lo rodea, recurría a la elaboración de un conjunto de conocimientos que tenían un cierto orden, que era racional, sistematizado y todo eso que vimos. Entonces, ese conjunto de conocimientos así ordenaditos, después que los contrastaba con la realidad, elaboraba hipótesis, y llegaba a lo que era una teoría. Entonces, si dijimos que la contabilidad era una ciencia, ¿no? Vamos a hablar de teoría. Y ahí dice, ¿qué es? Una explicación completa y fundamentada de algún aspecto de la realidad,
ese aspecto podría ser la realidad natural o social, que incluye datos e hipótesis que, legitimadas al contrastarse con esa realidad y ordenadas según reglas lógicas, se convierten en leyes formando un sistema. Esa es básicamente una teoría. Eso como un concepto un poco más mejor que el que mencionamos antes. Pero básicamente es eso. Entonces, si dijimos que la contabilidad era una ciencia, podemos decir que existe una teoría contable. ¿Y qué va a ser una teoría contable? Va a ser todo pensamiento humano crítico, o sea que el hombre reflexiona, y a partir de esa reflexión, donde se formulará problemas, reúne datos, evalúa esos datos y con eso llega a una conclusión, ese pensamiento sobre cualquier tema de la contabilidad recibe el nombre de teoría contable. Entonces, tenemos una teoría contable que es como la madre de todo esto, todo pensamiento del hombre acerca de la contabilidad. Y esa teoría contable se compone de dos partes fundamentales, podríamos decir. Una parte es lo que se llama la teoría general contable. ¿Y qué es la teoría general contable? General ya me está dando el indicio de algo. Cuando nosotros decimos, esto es general, es común a todo, ¿verdad? Entonces, esa partecita de la teoría, que se llama teoría general, va a reunir todos aquellos principios, o sea, elementos y conceptos que son básicos y comunes a todos los sistemas contables. Todos los sistemas que se elaboren para cumplir con cada uno de los objetivos van a tener en común cada uno de esos sistemas los mismos principios en los cuales se fundamentan. Y esa es la teoría general contable. Pero no solo hay esos principios que son comunes. A esos principios se les suman partes específicas de la teoría contable. Esas partes específicas se aplican a cada uno de esos sistemas contables particulares para dar respuesta precisamente a los problemas específicos de ese sistema y no de otro. Eso dice que va a estar compuesto por modelos, hipótesis y leyes. Entonces, la teoría general son los conceptos básicos. En cambio, los segmentos contables son partes de la teoría, pero que son aplicables a sistemas contables particulares. Entonces, estas dos cosas sumadas nos estaría dando la teoría contable madre que tenemos allá arriba. Y como ustedes verán, acá repetimos en ambos lados digamos, mencionamos la palabrita sistema contable. Y ustedes, algunos habrán preguntado, ¿y qué es un sistema contable? ¿No? Y bueno, vamos a ir definiéndolo, que lo vamos a ver el nombre de este sistema contable, sistema de información contable, infinidad de veces, no cansar de verlo en el desarrollo de la materia. Entonces está bueno que sepamos de qué se trata. Se dice que un sistema contable es un conjunto de reglas con objetivos específicos.
en base a las cuales se organizan los elementos materiales y humanos. Elementos materiales. ¿Qué vendrían a ser cuando pensamos en la contabilidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué elementos nosotros nos valemos para poder llevar a cabo la tarea contable? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Alguno de ustedes que ya vio la contabilidad en la secundaria? ¿Qué usaban ustedes para poder registrar las operaciones y todo eso? Caja. La hoja de cálculo. Estamos. ¿Qué más? O sea que empleábamos los registros contables y esas registraciones las hacíamos en base a algún método o como a nosotros se nos ocurría. La partida doble, profe. Exacto, o sea, usábamos un método contable en la partida doble. ¿Qué más? Esos registros contables lo hacíamos anotando, fulanito me pagó tal cosa, sultanito me debe esto. Las cuentas. Las cuentas. Expresábamos la información haciendo uso de las cuentas. Bárbaro. Entonces ya tenemos métodos, medios, libros y registros, elementos contables, que son las cuentas. Todo eso es lo que ahí mencionan elementos materiales. ¿Y los humanos quiénes son? Los que hacemos la tarea contable, nosotros. Ya sea el que hace las registraciones, el que contabiliza, el que después revisa esa información, el que elabora los estados contables, todos los recursos humanos involucrados en esa tarea, ¿verdad? Entonces, el sistema contable es ese conjunto ordenado de elementos en base a reglas que permiten llevar a cabo la tarea contable. Y se puede hablar de un sistema macro o micro. El micro es el sistema contable de un ente en particular, uno solito, una sola empresa, una sola organización. En cambio, cuando hablamos de sistemas contables macro, nos estamos refiriendo ya a un conjunto de reglas que hacen a un lugar geográfico determinado. Un país, una región, un conglomerado de países. ¿No estamos? Nosotros, ¿cuál es el que vamos a ver? El micro, ¿verdad? Ese es el que vamos a emplear en todo lo que es la asignatura esta contable. Ahí hay un autor, que no sé si se los menciona en la teoría, esto que yo les anoté acá, pero me pareció bueno ponérselo, que es García Casella, que dice que los sistemas contables son el vínculo, o sea, lo que une una cosa con otra. Y esas dos cosas que son, por un lado, la teoría general contable, que habíamos visto que era toda la parte conceptual, la teoría pura de la contabilidad. ¿Y qué otra cosa une? Lo que es la parte eminentemente práctica de la contabilidad, que son los segmentos contables. Y luego dice, de los segmentos se derivan los componentes materiales de los sistemas contables. Y ahí es lo que nosotros dimos como ejemplo antes. Los elementos, los procedimientos que nos permiten recoger los datos, medirlos, evaluarlos, presentarlos. Y de la teoría general contable, que es teoría pura, se desprenden los modelos contables, que por ahora tómenlo así, modelo contable, pero los vamos a desarrollar bien en específico qué es un modelo, para qué sirve, cuántos modelos hay, todo eso. Por ahora, quédense con esa definición. Entonces, acá, esquemáticamente, sistema contable, vínculo entre teoría general contable, que si lo quisiéramos sintetizar en una sola palabra, es teoría, y segmentos contables, que es práctica.
práctica. Entonces, de los segmentos contables, que era la práctica, se derivan todo lo que son los elementos materiales de los sistemas contables, que son los que mencionamos antes: los registros, la partida doble, el plan de cuenta, el manual, los comprobantes, los controles que hacemos a toda la información, los informes. ¿Vamos? Entonces, con todo eso, el sistema contable lo que hace es transformar la información para que sea útil para tomar decisiones. Ahí llegamos, ¿no? Sí. Bueno. Y de los segmentos contables, que acá vemos que se derivan los elementos materiales, no hay un único segmento contable, sino que dependiendo del objetivo específico que tenga precisamente el sistema contable, se pueden identificar varios segmentos. Y eso es lo que vemos a continuación en esta diapositiva. Está el que se llama el segmento de la contabilidad patrimonial, que es el que vamos a usar nosotros. El segmento de la contabilidad gerencial, el de la contabilidad gubernamental, contabilidad económica y por último, contabilidad social o ambiental. Habíamos dicho que el segmento eran partes específicas de la teoría contable. Entonces, estos segmentos están representando diferentes contabilidades que cada una de ellas se ocupa en específico de algo. Arranquemos con la primera, que es la que nosotros vamos a usar de ahora en más. La patrimonial o financiera. ¿De qué se ocupa esta contabilidad? Y bueno, ahí dice, finalidades. Describir sobre. Nos describe cuál es la situación patrimonial del ente, o sea, cuál es su activo, cuál es su pasivo, su patrimonio neto, cómo varió su patrimonio, se aumentó, se disminuyó, cómo evolucionó su patrimonio neto, si hubo un aumento de capital, qué resultado obtuvo, y las variaciones de los fondos, o sea, todo lo que sea dinero. Esta contabilidad, ¿qué tipo de informes se ocupa de emitir? Los llamados estados contables o también estados financieros. Nosotros los llamamos estados contables. Financiero se lo llama más a nivel internacional. Pero nosotros contable, porque como financiero para nosotros siempre significa dinero, entonces le damos el nombre de contable. ¿Quiénes son los principales destinatarios de este segmento de la contabilidad patrimonial? Los inversores se los llama de riesgo. ¿Por qué? Porque son los que le prestan dinero a la empresa, los acreedores y los accionistas. ¿Quién más le va a interesar lo que informa esta contabilidad? Y bueno, al Estado, a los bancos, a los organismos de control, a los propios empleados de la empresa, a los clientes y en general a todo el público. Pero si a ustedes les pregunta cuáles son los usuarios primordiales de la contabilidad patrimonial, los inversores, porque esta información que se elabora y se presenta se la hace orientada a esos inversores. Aquel que invierte necesita primordialmente de esa información para precisamente saber si su inversión en la empresa es segura o no. Entonces está destinada primordialmente a ellos. Después el resto también le interesa, pero bueno. Entonces, esta es la que nosotros vamos a ver en toda la asignatura. Pero tenemos que conocer
que existen otras contabilidades. Estas otras tenemos la contabilidad gerencial o directiva, que como el nombre ya nos está dando la pista, ¿de qué se va a ocupar esta contabilidad? Y bueno, va a brindar información no solo expresada en valores monetarios, o sea, cuantitativa, sino incluso puede estar expresada en que no sean números, cualitativamente, porque lo que se busca con esta información es el logro de los objetivos de la organización y que ese logro sea lo más eficiente posible. Tipos de informe que emite esta contabilidad. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, les dicen cómo se utilizó la materia prima, cuál fue la rentabilidad, cuál es el volumen de las ventas, los costos que va teniendo la empresa. Son todos indicadores de cómo va la marcha de la gestión. Usuarios primordiales, los gerentes de la empresa, el jefe del departamento, todo lo que hace a la dirección de la empresa. O sea, como ustedes podrán ver, la otra, la contabilidad patrimonial, está más enfocada a todo lo que son usuarios externos. Obviamente que van a informarle al usuario interno, al que está dentro, al que lo elabora, pero está enfocada más hacia el externo. En cambio, esta, la contabilidad gerencial, es una información que no trasciende la puerta de la empresa, es interna. ¿Estamos? Los usuarios son internos. Después está la parte de la contabilidad que se ocupa de todo lo que es la actividad que lleva a cabo los estados, nacional, provincial o municipal, y es la que se llama la contabilidad gubernamental. Entonces, esta contabilidad se va a ocupar de controlar e informar cómo se obtuvieron los recursos y cómo se utilizaron esos recursos, porque todo gobierno debe cumplir con leyes de cómo aplicar esos recursos. No puede hacer lo que quiera con esos ingresos que obtiene de la recaudación impositiva. Entonces, esa contabilidad se basa fundamentalmente en eso. Ejemplos de informe de esta contabilidad. Bueno, el estado de cómo se está ejecutando el presupuesto, los estados de recursos y gastos, la cuenta de ahorro e inversión, etc. Hay una ley en nuestro país, que es la ley 24.156, que se ocupa precisamente de regular todo lo que sea la administración financiera del sector público nacional. Usuarios de esta información, y bueno, todas las unidades que dependan del gobierno van a hacer uso de este tipo de contabilidad para asentar sus operaciones. Después tenemos la contabilidad que es económica o nacional. Es un tipo de contabilidad a nivel macro, porque lo que precisamente contabiliza son todo lo que se llaman los grandes agregados económicos. O sea, abarca todo lo que es un país entero o una región. No se trata de un ente en particular, sino que ya estamos hablando de una unidad más grande, dice un sistema económico más grande. Entonces, tipo de informe que emite, ejemplo, tenemos el balance de pagos, todo lo que sea el Producto Bruto Interno, o sea, cuántos bienes y servicios se produjeron en el país,
cuáles son las importaciones y exportaciones, el saldo de la balanza comercial, de todas esas cosas se va a ocupar. Y bueno, los usuarios primordiales de este tipo de contabilidad son los funcionarios que elaboran las políticas económicas, los organismos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, llegamos a la última contabilidad, que se podría decir que es como la más nueva, porque surge a consecuencia de eso que dijimos de la sensibilización de la sociedad después de todo lo que había pasado con las guerras y todo eso, y que se dieron cuenta que la contabilidad también debía atender a lo que era la repercusión de la actividad que llevaba a cabo la empresa sobre el contexto en el cual se desenvuelven las empresas. O sea, cómo repercuten su accionar en lo que hace, a lo social, lo laboral, lo ambiental. Entonces esta es una contabilidad bastante nueva y van a emitir lo que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado o habrán visto incluso si se meten por internet, principalmente las grandes empresas. Por ejemplo, métanse en la segunda o en los bancos, en las páginas de los bancos, que van a encontrar un apartado que dice balance social. Entonces, allí, ello es un balance de tipo anual, de por sí, o por ahí abarca varios periodos, donde relatan a la sociedad en su conjunto cuál ha sido el accionar de esa empresa, no solo en lo económico, sino está medido también en términos cualitativos. Se ha hecho donaciones, se ha otorgado becas de estudio, bueno, todo eso hace al balance social de la empresa, se ha tomado medidas para no contaminar el medio ambiente, se ha llevado una política de beneficios sociales para sus trabajadores. Bueno, todo eso lo relatan en el balance social. Algunos están sumamente interesantes, muy ilustrativos, con dibujitos, con todo eso, son llamativos. Así que si quieren y tienen tiempo, se meten y miran algunos. Y bueno, usuarios, la sociedad en su conjunto, los consumidores, los trabajadores, los organismos gubernamentales, todos vendrían a ser los usuarios de ese balance social. Y bueno, creo que de este punto no nos quedó más por ver. Vimos lo que era la teoría contable, teoría general contable y segmento contable, sistema contable y después cada uno de los segmentos contables en particular. Así que, ¿por qué hora andamos? Vamos bien. Y por último, nos quedaría por ver, vinculado a todo esto de la contabilidad como ciencia, digo yo, porque es una consecuencia directa de considerar la naturaleza de la contabilidad una ciencia, en la página, esperen que ya les digo, 29, lo que es el dominio del discurso contable. Ustedes dirán, ¿qué será esto? Ya a esta altura, con tantos conceptos que le fuimos metiendo, bueno, uno más y, como dice el dicho, no jodemos más. El último por la noche. Dominio del discurso contable. ¿Qué es? Como arribamos a la conclusión que la contabilidad era una ciencia, toda ciencia se dice que tiene un dominio. ¿Dominio de algo qué es? Es el campo o área que comprende esa disciplina, esa ciencia. Y discurso, el discurso
es el lenguaje con que esa ciencia comunica sus conocimientos a toda la comunidad, sus teorías, ¿no? Empezamos definiendo qué es dominio y qué es discurso. Entonces, en consecuencia, si dijimos que la naturaleza de la contabilidad era una ciencia, va a tener un dominio y va a tener un discurso. Y el dominio de ese discurso con que se expresa la contabilidad va a estar dado por el conjunto de sujetos y objetos sobre los que la contabilidad reflexiona, investiga y elabora sus conclusiones. ¿Estamos? Entonces, esto también es una pregunta bastante común en los exámenes. ¿Qué es el dominio del discurso contable? Es simplemente ese conjunto, sujetos, personas, objetos, que ahora los vamos a ver en detalle, sobre los que la contabilidad reflexiona y saca conclusiones. Entonces, veámoslo por parte. ¿Quiénes son los sujetos de ese dominio del discurso? Tenemos a los emisores, receptores, revisores y reguladores. O sea, los que están en rosa son los sujetos. Si quieren, se lo marcan en el cuadrito que ustedes tienen ahí en el libro. Esos son los sujetos, las personas involucradas en este dominio. Todos esos sujetos, ¿de qué? Son emisores de informes contables, receptores de informes contables. Todos se vinculan al informe contable que hace la contabilidad que produce a través de ¿qué? Dijimos, del sistema contable. El sistema contable lo habíamos definido como el conjunto de elementos materiales ordenados según determinadas reglas que nos permitía llevar a cabo la tarea contable, ¿no? Era la partida doble, los registros, las cuentas, todo eso. Esos sistemas contables están elaborados en bases a regulaciones contables, o sea, normas contables, que ya la mencionamos cuando vimos el periodo normativo, que las dictan los organismos profesionales de contadores, y también normas contables que las emiten los organismos del Estado, o sea, las leyes nacionales, provinciales, municipales, hay de todo, y otras regulaciones estatales. Entonces, estos son los elementos que conforman el dominio del discurso contable. Si les preguntan, mencione 3 de los elementos y explíquelo, podrían elegir cualquiera de estos que tienen allí. Entonces, vamos a analizarlo un cachito cada uno y con esto ya vamos terminando. Para tener una idea, porque después lo vamos a ver en detalle. Personas emisoras de los informes, arranquemos con los sujetos. Personas emisoras de los informes contables. Y no se confundan porque parece tan sencillo y después les preguntan en el examen. Mencione diferencia entre la persona emisora, destinataria y revisora, y reguladora, ponele. Y hacen una mezcla entre todo, que va. El mismo nombre ya le está dando la pista. Emisora. ¿Quién va a ser? La que confecciona el informe contable, la que lo elabora, la que hace el asiento, lo procesa, lo mayoriza, todo, hasta llegar al estado contable. Y lo da a publicidad, o sea, expone la información para todo aquel que le interese.
Esa es la emisora del informe contable. Que ahí en la teoría le dicen, ya en una empresa, en una sociedad, por ejemplo, ¿quiénes serían los responsables de confeccionar esa información contable? Y bueno, obviamente va a ser las personas que ejerzan la gerencia o la dirección de la empresa. Y en una, esperen que me perdí en el apunte, por ejemplo acá, dice, en una sociedad anónima, los emisores responsables van a ser el directorio. En una sociedad de responsabilidad limitada, el gerente o administrador. Y en una empresa unipersonal, el dueño o propietario. Esos son como ejemplos de las emisoras. ¿Quiénes son las personas destinatarias? Destino. Destino, o sea, ¿quién recibe el informe contable? ¿A quién está destinada esa información? ¿Quiénes van a ser? Los que van a usar esa información para tomar decisiones. Entonces, persona destinataria igual usuario de la información. Ejemplo, esos usuarios pueden ser tanto internos, el propio dueño, la gerencia, la dirección, o externos, los que invirtieron en la empresa, los accionistas, los acreedores, los trabajadores, el Estado, los bancos. Bueno, ahora pasamos a las personas revisoras. Ahí ya nos está diciendo, revisan la información. ¿Qué es revisar? Es controlar que esa información haya sido bien confeccionada. ¿De acuerdo a qué? A las normas contables. Entonces, específicamente estas personas que se ocupan de hacer eso, de revisar la información contable, reciben el nombre de auditor. Por ahí ustedes lo habrán escuchado. ¿Qué nos quedan? Por último, entre los sujetos, las personas reguladoras. Y estas son las que dictan las normas contables, que con esas normas son las que se van a confeccionar los estados contables. ¿Estamos? Entonces, reguladoras son las que regulan, emiten las normas. ¿Qué van a hacer? Como mencionamos antes, los organismos profesionales que nuclean a los contadores y a todos los profesionales económicos, y el Estado a través de leyes o también tenemos organismos institucionales que dictan normas. Ahora pasamos a los que son elementos materiales del dominio. Acá encontramos los informes contables, que pueden ser de uso externo, o sea, aquellos que se dan a conocer a un externo fuera de la empresa. Los de uso interno, aquellos que no trascienden el ámbito de la empresa, quedan adentro, son nada más para que los use el dueño, el gerente, el director, el jefe del departamento. Y después, considerando que la contabilidad tenía diferentes segmentos, podemos tener informes gubernamentales, macroeconómicos y sociales. Otro elemento material, el sistema contable, ¿verdad? Que habíamos visto que podía ser macro o micro, y que era el conjunto ordenado de elementos con que llevamos a cabo la tarea contable. Y por último, el último de los elementos del dominio son las regulaciones contables, o sea, las normas contables que ya mencionamos que pueden emitirlas los organismos profesionales o el gobierno.
Bueno, un silencio ahí. Para mí quedé sola acá hablando yo, no sé por qué se me hace esa la idea. No, profe, No, profe. Ah, y alguno vivo todavía. Estábamos prestando atención. Bueno, estamos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién es, Cortita. Gabriela? Sí, Gabriela, de las regulaciones contables que menciona leyes nacionales y otras estatales. Sí. Las regulaciones también no las proponen o las hacen los colegios. Vos tenés, dentro de las normas contables, Sí. tenés las normas contables profesionales son las Vale. que hacen los organismos que regulan la profesión contable, que son los consejos profesionales de ciencia económica. Esos son los que dictaban cuando vimos la historia las resoluciones técnicas. Y después, otras normas contables que también son obligatorias, son las que elaboran el Estado. Las leyes, la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, las infinidad de resoluciones de la FIC que tenemos que cumplir. Todas esas son normas contables, pero no dictadas por los organismos profesionales, sino por el Estado o las entidades que dependen del Estado. Porque, por ejemplo, el Banco Central dicta normas también y no es específicamente el Estado, sino que es una entidad que depende del Estado. Así que todo eso forman los elementos del dominio del discurso contable. Así que si les preguntan, recuerden ejemplos posibles. ¿Estamos? Bueno. Uy, ya vamos a las 9:10. Bueno, ¿les quedó alguna duda de esto? Espero que les haya servido para puntualizar lo más importante. Igualmente, como siempre les digo, repasen con el material de teoría, con el libro. Ay, esperen que no les tome asistencia. Lo voy a tomar con el sistema porque si no, se nos va a hacer ya demasiado tarde. Y aparte son una banda ustedes. Así que, bueno. De tarea les queda el último puntito de este capítulo 1, que es el que se llama modelos contables. Así que lean eso para la próxima, no se olviden, y posiblemente empezaremos ya con el capítulo 2. ¿Estamos? Profe, ¿las actividades las podemos ir haciendo o cómo? Sí. Ustedes háganlas. Muchas de las actividades ya las fuimos, sin que ustedes se den cuenta, resolviendo a través de esto, porque son teóricas, ¿me entendés? Entonces, muchas son de buscar dentro del material de teoría y marcarla o subrayarla. Claro, sí, hoy las leía y por eso le consultaba. Claro, exacto. Excepto esos cuadritos que yo les puntualicé, que justamente les puede ayudar para completarlo. Pero después la otra les dice, marque la diferencia entre ciencia pura y aplicada, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Y a dónde está el concepto de ciencia pura? Agarro y lo marco. Entonces, sí, vayan haciéndolas. Y bueno, arrancamos el martes que viene con modelos y tal vez lleguemos a empezar con el capítulo 2. ¿Estamos? Esa es la tarea que les dejo para el fin de. Bueno, por hoy los desobligo. Muchas gracias por estar. Y cualquier duda, como siempre, me la envían. Voy a ver de controlar el fin de que estén todos incluidos en el aula de comunidades. No sé si se autocontrolaron. Y si quedó alguno, me avisa y lo incorporo. Yo no estoy segura si tengo problemas con el tema de la comunidad. Bueno, agarrarle la mano porque viste que hay que rendir a través de allí. Sí. Entonces le tienen que agarrar la práctica obligatoriamente, no queda otra.
amigarse con el sistema. ¿Estamos? Bueno, chicos, que anden bien, buen fin de semana y seguimos en contacto. Los espero el martes próximo. Sí. Profe, Sí. la vez pasada habías tomado asistencia y te confundiste con mi nombre, no quiero, por las dudas. Fabián Espejo, y era Fabián. Para Dale. que no haya confusiones más adelante. Dale, yo Profesor, otra igualmente... consulta. Quería saber si solamente va a tomar o en el examen ver solamente los libros o es algo más. ¿Cómo? Si solamente los libros. Mirá. Lo que Sería- dice, si entra el contenido que está en los libros de teoría y práctica, vos decís, o si hay sí, que ampliarlo con otra cosa. exacto. No, lo que se toma en el examen está todo en el libro de teoría y los ejercicios de la práctica son muy parecidos, hasta incluso idénticos a los de la ley. No es necesario ampliar y buscar bibliografía aparte. No. Dale, No, todo buenísimo, así me quedo más tranquila, gracias. listo. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, estudien, lean y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches. Adiós. Chao, profe. Buen fin de.